Bien, pasamos a hacer la presentación correspondiente al tema de gestión de archivos. Bueno, antes que nada, tengo que deciros que este tema es un poquito árido en cuanto a la presentación, porque incluye más bien pocas imágenes o pocos gráficos, es muy orientado al código Java y como tal, pues, bueno, es muy dependiente de la plataforma Java, ¿no? En cualquier caso, considero que es muy interesante que tengamos visto, aunque sea por encima, las posibilidades que se nos ofrece con el sistema de archivos, con la gestión de archivos. La gestión de archivos es una puerta al procesamiento de grandes cantidades de información. Digamos que la entrada-salida por teclado con el usuario es muy limitada. Si queremos, por ejemplo, procesar un archivo con los datos de un sensor, donde se almacenan 400.000 datos leídos en los últimos años, o lo hacemos con una gestión de archivos o es inviable. Otra alternativa es el uso de bases de datos, que tenemos un tema dedicado a ello. Entonces ya confrontaremos cuáles son las diferencias que nos hacen decantarnos por un enfoque orientado a archivos frente a un enfoque orientado a bases de datos. Desde un punto de vista de la evolución de la informática, podríamos decir que los archivos estuvieron antes que las bases de datos. Las bases de datos son una evolución de los archivos, ofreciendo capas adicionales para el control de la integridad de los datos, la seguridad en el acceso a los mismos y una organización lógica atendiendo a un esquema conceptual prefijado. Cosa que en los sistemas de archivos no dejamos de tener pues archivos que pueden estar en un formato u otro, pero que al fin y al cabo almacenan gran cantidad de información. Bien, Java ofrece muchísimas posibilidades en cuanto a la gestión de flujos de entrada-salida. Fijaros que ya no solamente hablo de archivos, sino que me refiero a flujos de entrada-salida. ¿Por qué? ¿Por qué hago este matiz? Porque en Java no hay diferencia desde un punto de vista de manejo del trasiego de la información. No hay diferencia entre lo que es un flujo que tiene su origen en el teclado o un flujo de datos que tiene su origen en un archivo en disco o un flujo de datos que tiene su origen, por ejemplo, en un puerto TCP/IP o en una URL o en cualquier fuente de entrada. Lo mismo para la salida. Esto nos va a llevar a que la manera en la cual se organiza la gestión de la entrada-salida pues es bastante homogénea en toda la solución que proporciona Java. Otra cuestión interesante que veremos con mucho énfasis es la cuestión de que el manejo de excepciones es algo que va a estar por doquier. Esto es consecuencia de que la gestión de archivos necesariamente va de la mano de la posibilidad de ocurrencia de fallos en el acceso a disco. Y estos fallos a la fuerza requieren de complementar la entrada-salida con el uso de excepciones. Bien, entonces lo que vamos a ver a lo largo del tema es una serie de definiciones, algunas clasificaciones relativas a cómo se organizan los archivos, los tipos de archivos que podemos considerar y después mediante una serie de ejemplos pues vamos a ir viendo las distintas posibilidades que ofrece Java para poder abordar la lectura-escritura. El conjunto de clases e interfaces que considera Java en el paquete correspondiente para gestionar la entrada-salida es más amplio de lo que vamos a ver aquí. O sea, esto es un subconjunto, pero es un subconjunto que está muy bien seleccionado, de manera que cubre un poquito todas las posibilidades básicas con las que nos podemos encontrar. Obviamente, ya queda a criterio vuestro o por necesidades futuras, por cuestiones laborales o desarrollo de algún trabajo en otra asignatura o trabajo fin de grado o máster, pues que complementéis la formación de acá con, con el aprendizaje de otras clases e interfaces de la librería de entrada-salida que no vamos a ver en este tema. Pero desde mi punto de vista lo importante es que pasamos de no tener ni idea a tener una visión amplia, aunque no en demasiada profundidad, pero sí amplia de lo que es la gestión de entrada-salida, lo cual ya significa una puerta al autoaprendizaje por vuestra parte. Bien, los archivos son colecciones estructuradas de datos.
Bien, este concepto de estructurado significa pues que siguen algún patrón concreto. O sea, no es un conjunto de información desordenada que está en un archivo. Debe haber una estructura previa, si no va a ser imposible poder realizar un procesamiento automatizado de la información. Otra idea interesante es que los ficheros lo que se va a repetir es muchas veces una plantilla concreta. Esa plantilla es la que viene encuadrada en el concepto de registro, ¿vale? Por ejemplo, el registro podría ser, si estuviéramos hablando de facturas, pues podríamos tener un fichero de facturas y los registros podrían ser cada una de las facturas que estoy almacenando en el archivo. Y los campos serían cada uno de los datos de información, podrían ser como los atributos, cada uno de los datos de información del registro. Por ejemplo, la fecha de la factura, el importe, etcétera. Bien, dependiendo del tipo de archivos, del tipo de acceso a los archivos, vamos a distinguir entre los ficheros de acceso secuencial y los ficheros de acceso directo. Un fichero de acceso secuencial, los registros se obtienen de forma secuencial, es decir, abrimos el archivo y uno a uno vamos extrayendo todos los registros. Esto nos recuerda a lo que eran las cintas de cassette tradicionales, ¿no? O las cintas magnéticas donde se almacenaba gran cantidad de información. Podemos ver muchos vídeos antiguos en YouTube de grandes ordenadores de la banca con cintas girando a izquierda y derecha, pues todos estos eran dispositivos de acceso secuencial. Bien, el acceso secuencial lo podemos implementar en dispositivos de naturaleza tanto secuencial como las cintas, como dispositivos de acceso directo, por ejemplo, un disco magnético. Un disco magnético me permite a mí hacer un recorrido secuencial, por supuesto. Los dispositivos, perdón, el acceso directo, pues entonces podemos llegar a cualquier registro de manera directa a partir de una dirección del registro. O sea, yo voy y salto a la dirección concreta tal. Equivale en nuestro sistema de música, pues por ejemplo, cuando hacemos un acceso directo a una pista concreta dentro de un CD. Obviamente, para tener un acceso directo se requiere un dispositivo que permita el acceso directo. No lo vamos a poder hacer con una cinta de cassette. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista del hardware que subyaga, pues consideramos dispositivos de acceso secuencial o dispositivos de acceso directo, que está vinculado a los tipos de acceso que hemos comentado anteriormente. La organización de los datos puede ser secuencial, con lo que los registros se almacenan de forma secuencial y debe haber una marca de fin de archivo, end of file, para indicar que hemos llegado al último registro. O organización de datos aleatoria o directa, donde el orden físico no se corresponde con el orden lógico. Es decir, podemos acceder directamente a una posición concreta usando alguna clave que me permita a mí, dada la clave, calcular en qué posición va a estar el registro. Obviamente esto requiere un acceso directo. El secuencial indexado es un sistema de organización muy famoso que requiere de dos archivos. Uno que contiene la información en sí, obviamente de acceso directo, y luego otro archivo que contiene la información indexada, es decir, el conjunto de índices que me facilitan el acceso al contenido. Podríamos pensar, por ejemplo, en un libro, las páginas del libro en sí, que son las de acceso directo, y luego las páginas del índice del libro, ¿no? Que las tenemos al principio. Esas son de acceso secuencial. Entonces el procedimiento sería recorro secuencialmente el índice para buscar la entrada que estoy queriendo acceder, y una vez que tengo el número de página hago un acceso directo al contenido directamente yéndome a la página en cuestión. Bien. Bueno, gráficamente este acceso indexado lo podríamos ver así. En la parte de la izquierda tenemos en la página el fichero de índices y en la parte de la derecha el fichero de datos. Vemos que el fichero de datos está repartido por áreas y que el primer registro de cada área
Amparo, Esther, Lola, están en una posición concreta del fichero de datos, que son las que yo estoy almacenando en el fichero de índices. Pero en el fichero de índices, la información del registro que guardo es la última del área en cuestión. Es decir, el área que empieza en la posición 1, su último registro es Bartolo. El área que empieza en la posición 4, su último registro es Juan. Y el área que empieza en la posición 7, su último registro es Pedro. ¿Por qué quiero guardar los valores de los últimos registros? Porque me sirven de delimitadores para saber la información, los registros, por ejemplo, del área 1, a partir de Bartolo, todos ya no serán del área 1. O sea, Bartolo es el último del registro. Quiere decir que si queremos buscar, por ejemplo, a Luis, hacemos un recorrido en estos elementos, Bartolo, Juan, Pedro, entonces vemos que Luis está alfabéticamente después de la J de Juan, con lo que nuestro punto de entrada es la posición 7. A partir de 7, de la posición 7, hago un recorrido secuencial hasta encontrar el registro Luis. Bien, desde el punto de vista del formato, y esto es importante porque lo vamos a ver directamente en la implementación Java, consideramos dos tipos de archivos, los archivos binarios y los archivos de texto. Bien, aquí hay que hacer una consideración interesante. Desde el punto de vista último de cómo se almacena la información en disco, toda la información es binaria. Todos son ceros y unos, por supuesto. Bien, pero la manera en la cual está codificada la información en binario puede ser de tipo binario o puede ser de tipo texto. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde vamos a ver esa diferencia? Bueno, la diferencia la vamos a tener en el hecho de que en la representación de tipo texto, cada carácter, sea un 0, un 1, una A, una J, un punto y coma o un cierra paréntesis, cada carácter se codifica atendiendo a un sistema de codificación estándar, que puede ser ANSI, Unicode, y esa codificación equivalente al carácter tiene una representación en binario mediante un número, que es el que se almacena en disco. Sin embargo, en la representación en binaria, con los archivos binarios, la información se almacena según los sistemas de codificación del computador. Por ejemplo, si estamos hablando de números reales, pues la información se va a representar según el estándar IEcubo 754 de punto flotante. Si la información son enteros, números enteros, la representación que se va a hacer en complemento a 2. Podéis buscar información complementaria para ver en qué consisten estos sistemas de representación. Quiero decir que en los sistemas de texto, basados en texto, nosotros vamos a poder, con un visor concreto, ver la información. Con el WordPad o con cualquier editor de texto plano, vamos a poder visualizar la información del archivo. Sin embargo, en un sistema binario, la información no va a estar disponible. Solamente vamos a tener ceros y unos codificados según el sistema concreto del dato último que estamos representando. De forma que necesitamos saber qué información está representada para poder acceder a ella. Esta diferencia la hemos visto algunas veces cuando hemos intentado abrir con un editor de texto un archivo que era binario. Hemos empezado a ver simbolitos raros en pantalla, el ordenador pita, hasta se puede quedar colgado y todo, ¿no? Nos salen caracteres extraños. ¿Por qué? Porque estamos intentando visualizar utilizando el estándar correspondiente a la codificación de texto. Estamos intentando visualizar información que no ha sido guardada utilizando ese sistema de codificación, sino otro distinto, el de los números. Con lo que nuestro editor de texto pues va haciendo corresponder cada secuencia de ceros y unos con lo que él entiende que es un carácter concreto, y ese carácter pues a lo mejor es de control y provoca ese efecto, digamos, no esperado a la hora de visualizar el documento. En suma, si queremos
visualizar o sea, usaremos un editor de texto mm, para archivos que almacenan texto y utilizaremos un sistema de decodificación de números o caracteres si lo que estamos es procesando archivos de tipo binario. Y lo vamos a ver después con algunos de los ejemplos. Bien, todos los archivos, independientemente de la tipología, se pueden crear, abrir, consultar, insertar registros, borrar, movernos a lo largo del archivo, cerrar el archivo y borrar el contenido o sea, y borrar el archivo en sí. Bien, en Java, como dije al principio de la presentación, toda la entrada-salida se gestiona mediante flujos, streams. Java.io es el paquete en cuestión que va a estar involucrado en la entrada-salida. Y la gestión de archivos es muy importante. Cuando un fichero se abre, se crea un objeto y un flujo asociado a esa entrada-salida. O sea que el flujo en sí va a venir representado mediante un objeto con una serie de métodos. El flujo habrá sido abierto correspondiente a una tipología concreta de la entrada-salida según lo que hemos comentado anteriormente, binaria, de texto, de entrada, de salida, y según eso pues vamos a poder hacer una serie de operaciones. El fin de archivo es una marca que utiliza Java para saber cuándo se ha llegado al final del archivo. Y este fin de archivo será un marcador que recibiremos durante la lectura cuando lleguemos al final del mismo. O en algunos casos, dependiendo del sistema de codificación del archivo, recibiremos un número concreto que represente el fin de archivo. Hay tres flujos que ya están predefinidos en Java automáticamente, que son System In, System Out y System Error, que de hecho nos suenan. System.out, y ahí hacemos println, etcétera. Lo usamos para imprimir en pantalla. ¿Por qué? Porque Java ya nos proporciona un flujo predefinido para referirnos a la salida en pantalla. Lo mismo nos ofrece un flujo para la entrada de datos. Si viéramos cómo está implementada la clase teclado, veríamos que System.in es el flujo del cual se parte para poder construir la recogida de números y de caracteres que solemos invocar cuando queremos leer por teclado. Bien, empezamos con los archivos secuenciales en Java. La primera cuestión es incidir en el hecho de que no existe el concepto de registro en los archivos como tal. Es decir, para Java toda la secuencia de registros son ceros y unos que están almacenados en el archivo. O sea, es el programador el que tiene que tener en cuenta la estructura del archivo. Es decir, tiene que saber qué información es la que se almacena y la que está almacenada y con qué estructura. Los flujos básicos consideran 8 bits de entrada-salida en cada gestión de datos que hagamos. Si estamos manejando Unicode para caracteres, lo veremos después con los flujos reader y writers, entonces el tamaño son 16 bits cada vez que se lea o se escriba. Bien, empezamos con los archivos binarios, como estamos diciendo, de acceso secuencial. Entonces tenemos dos maneras de trabajar con estos archivos. A lo crudo, es decir, byte a byte, o bien datos convertidos sobre bytes. Bien, si es la versión más cruda del asunto, bytes puros, manejamos entonces dos clases de Java.io, que son File Output Stream y File Input Stream, obviamente para la salida y para la entrada. Bien, empezamos con la salida, con las escrituras. Cuando abrimos un archivo para escritura, hay que tener en cuenta que el fichero se trunca. Es decir, si tenía algo, se pierde. El fichero, si no existe, se crea. Bien, ¿cómo creamos un flujo de salida? Primero declaramos nuestro flujo, igual que cuando declaramos cualquier otra variable, del tipo FileOutputStream,
con el import java.io.file output stream correspondiente. Creamos el flujo, este será el nombre del archivo y este ya representa el objeto para comunicarnos con el archivo. Y también tenemos la opción de crear el flujo pasándole en lugar del nombre del archivo, pasándole un objeto del tipo file. Lo comentaremos al final del tema. O fijaros esta opción de acá, que es como esta, pero que mediante un boolean le indicamos si queremos habilitar el hecho de que el fichero no se trunque, sino que la escritura sea añadiendo datos al final del archivo. Bien, aquí tenemos un ejemplito muy sencillo de cómo hacerlo. Hacemos el import correspondiente, en este caso de todo IO. Declaramos el flujo de salida y ahora aquí creamos el flujo de salida. El nombre del archivo me lo está pasando el programa en la ejecución como argumento, ¿vale? Podríamos ponerlo directamente aquí. Abre comillas, pues números.data, cierra comillas, ¿de acuerdo? Pero bueno, en la ejecución aquí se está poniendo como se está cogiendo de los argumentos. Vale, después, si no hay errores, ya tenemos el flujo creado, es de salida, entonces puedo escribir, y en este ejemplo estoy escribiendo los números del 0 al 98. Es importante que tengamos en cuenta que mediante este mecanismo del file output string solamente podemos escribir un byte. Y ese byte es el que yo tengo codificado aquí con una variable entera. ¿De acuerdo? Quiere decir que 2 elevado a 8 menos 1 sería el valor más grande que podríamos guardar. ¿Entendido? O sea, daros cuenta que estamos escribiendo un byte de ceros y unos y 8 bytes como máximo son 2 elevado a 8 menos 1 valores distintos, o sea, empezando en el 0 hasta el 2 elevado a 8 menos 1 son 2 elevado a 8 valores distintos. Cuando he terminado de escribir todos estos números enteros, cierro el flujo. Cerrar el flujo es importante porque es el momento en el cual se materializa todo lo que está en memoria, se materializa en disco y se libera el recurso desde el punto de vista del sistema operativo. ¿Bien? Vale, y algo que no he comentado, la gestión de archivos. Como crear un flujo en disco puede dar error, por ejemplo, no tengo permisos de escritura. O ya existe un archivo y yo no soy el propietario, obviamente no puedo truncarlo. O no hay espacio en disco. O sea, puede haber muchas situaciones. Entonces, necesito tener a la fuerza el try con el catch correspondiente. Este es el catch genérico para la gestión de cualquier excepción de entrada-salida. Aquí hay un catch adicional que está puesto para contemplar el caso de que el usuario no haya pasado nada en main a la hora de ejecutar el programa, con lo que argc0 no existe y se puede lanzar esta excepción. ¿Vale? Se me ha olvidado apuntar que todos los ejemplos que estoy comentando están extraídos del libro de Camelia Muñoz. Todos los ejemplos y la explicación del tema. Porque la gestión de archivos es muy amplia y dependiendo de unos usuarios y otros vamos a encontrar una explicación muy dispar. Entonces os aconsejo que complementéis la explicación que yo estoy haciendo con la lectura del libro de Camelia Muñoz, del cual tenéis varios ejemplares en la biblioteca. Bien, entonces recapitulando con el ejemplo, lo que tenemos al final de esta ejecución es un archivo que se ha creado con el nombre que hayamos indicado, donde hemos escrito 99 bytes correspondientes a los números del 0 al 98, obviamente codificado en binario. El equivalente para la entrada es file input stream. Entonces hacemos lo mismo. Creamos el flujo de entrada dado este archivo, tenemos la opción de hacerlo con el file y la manera de saber que hemos llegado al fin de archivo es leyendo un -1. Como el -1 no tiene sentido porque solo se leen números positivos, pues esa es nuestra forma de identificarlo. Vale, entonces aquí en el ejemplo, para demostrar
la lectura de un archivo binario de manera secuencial, no perdamos la pista de dónde estamos, crea el flujo, bueno, declara el flujo, crea un flujo de salida en el cual va a escribir. Esto es un poco para demostrar el ejemplo, pero obviamente podríamos escribir en pantalla, pero lo que está haciendo es el fichero de entrada lo está copiando en un fichero nuevo de salida, o sea, equivale a un comando copy a nivel de sistema operativo. Crea el flujo de entrada con el nombre de archivo que le digamos, crea el flujo de salida con el otro nombre de archivo que le hayamos dicho también. Repito lo de antes, podemos poner aquí los nombres de los archivos entre comillas dobles. Y aquí hace una lectura. Hace una lectura con el método read. Daros cuenta que antes hemos hecho write, entonces ahora hacemos read. Entonces el read con el flujo me da un entero. Entonces, mediante la variable follow voy comprobando que el entero no sea el -1, ¿vale? De forma que si no es, si no hay que terminar porque no ha tecleado, porque no ha leído un -1, escribimos en el flujo de salida el mismo número. Y además mostramos el número en pantalla para verlo. Esto mientras el follow esté activo. Cuando llega el fin de archivo de la entrada, entonces follow se pone a falso y este bucle termina. Cerramos ambos flujos de los dos archivos. ¿Qué catch tenemos aquí? Pues fijaros, el del que los vectores no tengan nada, vale. El de que el archivo no exista, File Not Found Exception, es una excepción que vamos a gestionar cuando este nombre de archivo no exista, no pueda yo leer, porque no esté el archivo. Y IOException para cualquier otra excepción de entrada-salida, que puede ocurrir tanto en la lectura como aquí en la escritura. Cualquiera de los ejemplos que he comentado con anterioridad. Recalcamos una de las cuestiones que ya vimos en el tema de archivos. Esta excepción es más específica que esta. Es una subclase, con lo cual tiene que estar especificada antes. Y otro detalle que vemos aquí, las excepciones son objetos, entonces a la hora de mostrar, de capturar la excepción, yo puedo mostrar la información que me trae la excepción llamando al método toString del objeto excepción que recibo. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya tenemos poder leer de un archivo binario de manera secuencial y poder escribir en un archivo binario también de manera secuencial. Bueno, claro, leer o escribir un número de 8 bits pues es bastante primitivo, ¿de acuerdo? O sea, cualquier procesamiento que yo quiera hacer me tengo que dedicar a buscar una representación de lo que yo quiero guardar en disco en esa notación de 8 bits. Entonces, como eso es bastante arcaico, yo quiero poder guardar números flotantes, leer números enteros, positivos o negativos, poder guardar información relativa a un carácter. ¿Cómo hago eso? Montando un decorador, acordaros del patrón que comentamos en clase y que tenemos pendiente de hacer en prácticas próximamente, montar un decorador sobre el flujo anterior. Ese decorador es Data Output Stream. Vemos cómo este decorador que me va a permitir trabajar con los tipos primitivos Java, lo envuelvo sobre el flujo anterior que hemos visto para manejar bytes, secuencias de 8 bits en crudo. Bien, o sea que este me va a hacer de traductor al estar de envolvente sobre el flujo básico que hemos comentado en el apartado anterior. Entonces, ¿cómo creo un flujo Data Output Stream? Lo creo pasándole como argumento el flujo de un File Output Stream. De esta forma ya tengo un Data Output Stream sobre el cual puedo escribir. ¿Cómo escribir? Utilizando los métodos que me proporciona la clase Data Output Stream. Ahora cómodamente puedo escribir un entero, positivo o negativo, con todo el rango de enteros, un número flotante, un double, una secuencia de caracteres, es decir, un string, un carácter, un long, etc.
un byte, o sea, todos los tipos primitivos Java, ¿vale? Esto ya me da muchísimas más posibilidades porque puedo guardar información más compleja, ¿bien? Daros cuenta aquí esta cuestión que está destacada en azul y es el uso de un decorador intermedio. Sobre el flujo binario crudo de salida, monto un decorador que me hace de buffer, sobre el cual monto un decorador que es el que os he comentado antes del data output stream. ¿Para qué sirve el decorador de buffer? Sirve para eh, minimizar las veces que vamos a escribir en disco, de forma que solamente cuando acumulemos un número ya concreto de escrituras específicas para llevar a disco, entonces se escribe. Con esto minimizamos el acceso al recurso compartido que es el disco y hacemos aplicaciones más eficientes de un punto de vista de ejecución. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Vale. Para entender el ejemplo, primero tenemos que ver que estamos dentro de un manejador de excepciones, que creamos el flujo de salida sobre el buffer, sobre el file output stream, y aquí pondríamos entre comillas el nombre del archivo de salida, ¿vale? En este ejemplo, la autora, Camelia Muñoz, lo que hace es coger el nombre del archivo, lo lee de teclado, ¿vale? Fijaros que yo he destacado aquí en negrita lo que es la parte mollar del ejemplo en sí. O sea, para que no nos despiste el hecho de que está montando aquí un flujo de entrada utilizando una clase que no he explicado, con un buffer que tampoco he explicado, sobre el stream de entrada de datos por defecto que sí os he explicado que existe en Java, para tener un objeto keyboard, que es un buffer reader, en el cual lee por teclado. Esto es como si pusiéramos aquí teclado.readstring, ¿de acuerdo? O como si pusiéramos entre comillas el nombre del archivo. Pero insisto, he mantenido de la versión de Camelia Muñoz este flujo de entrada únicamente para que lo tengamos aquí y enriquezca nuestro enunciado, ¿de acuerdo? Nuestro ejemplo. Pero nuestro interés está en esta parte de acá, en que vamos a ser capaces de escribir en un flujo binario secuencial tipos primitivos Java, gracias a este decorador que es Data Output Stream. Vale, entonces, mientras follow sea cierto, que se va a hacer falso cuando el usuario diga que no quiere seguir con la ejecución, lo que hacemos es pedirle al usuario un número real. Leemos un número real, ¿de acuerdo? Primero, bueno, leemos por teclado lo que eso es una secuencia de caracteres que yo convierto a un número doble. Esto yo lo puedo sustituir poniendo aquí teclado.readDouble. A los efectos es lo mismo. Y escribo en el flujo de salida ese número doble. Preguntamos si quiere continuar y si no quiere continuar, termina. Vale, cuando terminamos, cerramos el flujo de salida. Siempre hay que cerrar los flujos de salida para no dejar el recurso, digamos, colgado en memoria. Aunque al final la máquina virtual Java lo va a cerrar por nosotros, pero como la ejecución de nuestro programa puede continuar con otras cuestiones, obviamente los flujos de salida deben cerrarse en cuanto ya sepamos que no se van a utilizar. Igual que los flujos de entrada, de forma análoga, por el otro lado, deben abrirse lo más tarde posible, cuando ya no queda más remedio y ya lo necesitamos. De esa forma, retrasamos la apertura y adelantamos el cierre siempre todo lo posible. Manejo de la excepción correspondiente dentro de un try y el catch en cuestión. Para la lectura, lo mismo, pero es data input stream sobre un buffer de entrada sobre el flujo binario y todos los métodos que tenemos para leer de disco los tipos. Bien, en este caso, claro, ya el -1 no nos vale como fin de archivo. ¿Por qué? Porque el -1 es un valor válido de un entero. Entonces, vamos a gestionar el fin de archivo con la excepción end of file. Bien, aquí tenemos el ejemplo de nuevo. Tenemos que el nombre del archivo de entrada también lo leemos utilizando el buffer reader,
o nuestro teclado.readstring. Creamos el flujo de entrada sobre el nombre del archivo, lo podemos poner también directamente aquí entre comillas. Y entonces tenemos un try para abrir el flujo de entrada con nuestro file not found. Bien, fijaros que este try está anidado dentro de este otro. Entonces ya hemos abierto el archivo, tenemos el follow que empezó en true, pero que se puede haber puesto falso si el catch se ha ejecutado, porque el fichero no existe. Entonces el follow este es falso y esto no va a entrar. Vamos a suponer que sí, que ha podido abrir el flujo. Entonces follow está a true, venimos aquí, y mientras sea cierto, yo voy a estar leyendo números dobles. Recordad que estamos leyendo los números dobles que hemos guardado antes aquí, mientras el usuario quiso continuar. Vale, entonces vamos a estar leyendo números dobles y los estamos mostrando en pantalla. ¿Cuándo termina esta ejecución? Cuando se llega al fin de archivo. En ese momento se va a lanzar la excepción, end of file exception, y se va a determinar, se va a lanzar esta excepción, como os digo, y se va a determinar la ejecución. Cuando se termina la ejecución, lo que hacemos es cerrar el flujo de entrada. Y obviamente pues tenemos el catch para poder dar cobertura a cualquier otra excepción que pueda ocurrir. Bien, vistos los archivos binarios de entrada y salida, bien en formato primitivo, bien como tipos primitivos Java, ahora vamos a ver cómo leer y escribir de archivos de texto. O sea, archivos que voy a poder visualizar con mi editor de texto. Bien, son muy interesantes desde el punto de vista de la programación. Vamos a utilizar una clase distinta para la escritura que para la entrada. ¿El por qué? Bueno, aquí Camelia Muñoz selecciona unas clases concretas porque Java las posibilidades que ofrece son muchas para poder hacer la entrada-salida. Entonces, pues bueno, ha seleccionado las que ha considerado más convenientes, que además también desde mi punto de vista considero que son las más fáciles de usar. Para la escritura vamos a utilizar PrintWriter. Entonces PrintWriter tiene el método println y print, igual que cuando lo hemos manejado con system.out. Entonces, el nombre del archivo, FileWriter, que es la clase para poder crear el flujo secuencial de texto en disco, y PrintWriter, que es un decorador que se monta sobre FileWriter para poder disponer de los métodos println y print, porque si no, con FileWriter los métodos son bastante más restringidos. Bien, entonces aquí tenemos la declaración del flujo del PrintWriter. El nombre del archivo de entrada se lee por teclado como antes. Entonces, lo que define es un flujo de salida. Aquí está el nombre del archivo, file, con lo que aquí podríamos, aquí se declara y aquí se recoge de ART de 0, recoge el nombre del archivo en el que voy a escribir. Pero el nombre del archivo del que voy a leer lo lee por teclado. ¿Veis? Es aquí un poco caprichosa la autora en cuanto a la manera de combinar el nombre de la salida lo recibo como argumento, el nombre de la entrada lo leo por teclado. ¿Vale? Bueno, esto lo podríamos simplificar y directamente poner los nombres de los archivos aquí inicializados y ya está. Vale, entonces lo que hace es lee 4 líneas de archivo, perdón, 3 líneas, desde el contador 1 hasta el contador 3. Readline me permite leer una línea del flujo de entrada, ¿vale? Y lo que hacemos es escribir el flujo de salida con println. Fijaros que he destacado en negrita la parte que me interesa de lo que estamos, que es la escritura secuencial en archivos de texto.
el cierre de los flujos y los catch correspondientes, como he explicado con antelación. O sea, con este ejemplo, lo que tendríamos sería la posibilidad de poder escribir en disco cadenas de texto. ¿Cuáles? Las cadenas de texto que yo haya conformado aquí. ¿Cómo? A través del método println. De forma que cada una de estos output.println da lugar a una línea distinta en el archivo, con su salto de línea correspondiente. Podríamos abrir el editor de texto y ver pues una poesía. Cada verso de la poesía sería cada uno de los println que hemos ejecutado. ¿De acuerdo? Para la entrada lo hacemos con un buffer reader sobre un file reader. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, en este caso, lo que hace es, en negrita, la parte que nos interesa, cómo leemos de un fichero de texto, y está escribiendo en un archivo binario. File output stream se corresponde con archivos binarios, es lo que hemos visto al principio del tema, y PrintWriter es aquí otro decorador distinto que no había presentado antes para poder escribir en un archivo binario de salida secuencial, ¿vale? Entonces, la parte negrita, lo que nos interesa, un file reader con un buffer reader. De esa forma yo ya puedo hacer input.readline. Cada vez que ejecute esto estoy leyendo una línea de texto del archivo fuente. Entonces, ¿cómo sé que he llegado al fin de archivo? Cuando la línea que leo es null. Entonces, aquí mientras no es null, escribo en el flujo de salida, que es este, que es un archivo binario, las mismas líneas que estoy leyendo, ¿vale? Y vuelvo a leer la siguiente. Vuelvo a leer la siguiente y estoy leyendo hasta que la línea es null. El catch para acá, por si los nombres de archivos no vienen. El file not found, por si el flujo de lectura falla, porque el archivo no existe o no tenemos permisos de lectura. Y un finally, que hemos puesto aquí para cerrar los dos flujos. Recordad que finally se ejecutaba siempre, tanto si había habido una excepción como si no. Con lo que cerramos los flujos. Y el catch genérico para las excepciones de entrada-salida, para todas las demás. Bien, bueno, aquí tenemos un ejemplo en Java de un programita que pasaría de texto a binario. Entonces, la parte textual, con el ejemplo de antes, leeríamos de un fichero .txt con un buffer reader sobre un file reader. Este es el input. Haríamos el readline para cada una de las líneas que leo de este flujo. Y paso a binario escribiendo como strings, ese es el método writeUTF, en el flujo de salida, que es un data output string sobre un buffer sobre un file output en este archivo. Es decir, pasaríamos a almacenar en binario y secuencial los números que encontrara en el fichero de texto. Nos tenemos que dar cuenta que la entrada se considera texto y la salida se considera texto también, porque estamos haciendo writeUTF, no estamos haciendo writeTable, ¿vale? Bien, aquí mientras la línea tenga valores, mientras no sea nulo, estamos en este bucle. Se lanza el file not found exception cuando a este no le quedan más, ¿vale? Perdón, cuando no he conseguido crear el flujo de entrada, ¿vale? El de salida siempre voy a poder crearlo porque es un fichero vacío en el cual voy a escribir. El cierre de los flujos y el manejador general de las excepciones. Si se nos ocurriera quitar este catch, nos encontraríamos que no compila. ¿Por qué? Porque Java sabe de un montón de excepciones chequeadas que pueden ocurrir en cualquiera de estas operaciones que estoy haciendo aquí con la entrada-salida. Entonces, más allá del file not found. Entonces, IOException tiene que estar capturada sí o sí. Bien, los ficheros de acceso aleatorio son la penúltima versión de escritura en disco que vamos a
a considerar son ficheros en los cuales vamos a poder ir a una posición concreta dentro del archivo para leer o escribir en esa posición. O sea, en lugar de abrir el archivo y realizar toda una lectura secuencial, podemos ir a un punto concreto del archivo y realizar la lectura. Esto pues nos va a hacer tanto una lectura como una escritura muchísimo más eficiente. La clase que se utiliza para ello es Random Access File, tanto para la entrada como para la salida, y tiene una marca fin de archivo. Puedo crear el flujo indicando el nombre del archivo o el objeto file correspondiente y el modo en el que quiero trabajar, que puede ser de lectura o de lectura-escritura. Bien, si es un fichero de acceso directo, ¿cómo voy a poder manejarme dentro del archivo para poder llegar a una posición concreta? Mediante los métodos que me proporciona para ello. Entonces, el método seek recibe el desplazamiento en bytes como argumento, indicando así de esta forma qué salto quiero hacer desde la posición inicial del archivo. O sea, es como levantar el cabezal del tocadiscos y llevarlo a una posición concreta. O sea, tengo que saber exactamente dónde quiero llegar. GetFilePointer me dice exactamente dónde estoy ahora. SkipBytes lo que hace es un salto relativo de n bytes desde la posición actual y length me dice la longitud total del archivo, que es una forma de saber también qué salto puedo dar como máximo. Una vez que yo ya estoy posicionado en el sitio que quiero, pues puedo escribir un entero, un doble, los bytes o cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres hay que tener en cuenta que el tamaño total de lo que voy a ocupar vendrá dado por 8 bits, es decir, un byte por cada carácter que voy a guardar, y 2 más para donde se va a contabilizar la longitud del string que acabo de escribir. ¿De acuerdo? Es decir, si quiero escribir 5 caracteres, pues 5 por 8, 40, más 2, que hace falta para anotar el tamaño de la cadena, 42. Para los demás, los tamaños predefinidos de Java. Double son 8 bytes, es decir, 64 bits, y el entero son 4 bytes, es decir, 32 bits. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Vamos a ver cómo escribiríamos en el fichero de acceso directo. Declaro el flujo de salida, el nombre del archivo que voy a utilizar para el flujo de salida lo leo por teclado, esto ya sabéis que es lo de menos, podríamos hacerlo directamente poniéndolo entre comillas. Creo el flujo de salida, con lo que teclea el usuario, y digo que es de lectura-escritura. Me voy al final del archivo, es decir, le digo que haga un salto posicionando el puntero al final del archivo. ¿Por qué? Porque voy a hacer un añadir información a la que ya tenía. Vale, entonces le pido al usuario un valor real, que leo por teclado, y escribo parejas entero, doble, entero, doble, entero, doble. El entero es el contador que estoy llevando. Y el double es el valor double que acaba de teclear el usuario. De forma que escribiré, como contador empieza en 0, pero se incrementa en 1, escribiré un 1, 35,6. Un 2, 42,7. Un 3, menos 56,553. Y así sucesivamente. Hasta que el usuario dice que no quiere seguir más, termina el bucle y cierro el flujo. ¿Vale? Bueno, para la lectura, pues los métodos equivalentes y nos tenemos que mover para llegar al sitio que queremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que debemos considerar es cuántos bytes ocupa cada registro de los que hemos ido escribiendo. Necesitamos saber cuántos bytes. ¿Por qué? Porque yo voy a dar un salto proporcional al número de registros que me quiero dejar a la izquierda para llegar al que yo quiero leer. Es decir, si cada registro ocupa 100 bytes y yo quiero llegar al registro número 50, pues obviamente tendré que saltarme los 49 que hay a la izquierda. Es decir, como hay 49 y cada uno ocupa 100 bytes, pues tendría que hacer un salto de 49 por 100 bytes. De esa forma me quedaría el puntero
apuntando exactamente al comienzo del registro que yo quiero leer, ¿vale? Vale, aquí la cuestión, y esto se puede explicar mejor con pizarra, sería cómo, o sea, cuál es la decisión que me lleva a colocar un registro en un punto u otro dentro del archivo. Bueno, pues eso lo voy a hacer atendiendo a algún criterio de clasificación. Por ejemplo, si estoy guardando registros de persona, entonces imaginemos que cada persona tiene un código, 1, 2, 3, 4, así hasta n, que es el número de personas, pues utilizo ese código para saber dónde tengo que guardar la persona, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a guardar la persona 37, pues entonces hago un salto de 36 por el tamaño en bytes que ocupe toda la información de un registro de persona. Si luego quiero ir a rescatar la información de la persona 13, pues lo mismo, pero al revés. Hago un salto de 12 personas para que me quede el puntero justo en la posición donde empieza la decimotercera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tengo que tener en cuenta cuál es el tamaño del registro. Aquí en pantalla lo que tenéis es, si el registro tuviera un número entero, 30 caracteres y un double, ¿cuál sería su tamaño? Pues serían 4 bytes por la parte del entero, 30 bytes por los 30 caracteres más 2, donde almacena el tamaño total que ocupa, como os he dicho antes, este 2 es fijo, y 8 por la parte del double, ¿de acuerdo? Es decir, 32, 40 y 4 bytes sería cada uno de los registros en cuestión. Quiere decir que yo como programador tengo que calcular cuántos bytes me ocupa un registro. ¿Cómo? Viendo los tipos primitivos que hay asociados, con el registro, ¿eh? Para saber exactamente cuánto ocupa cada uno de los registros del archivo. Bien, y aquí tendríamos la lectura. Entonces, en este ejemplo está considerando pues justo lo contrario que hemos hecho en el ejemplo anterior, donde guardábamos un entero y un double. Pues aquí considera que su tamaño de registro es 4 más 8, 12. Creamos el flujo de entrada del archivo con el nombre del archivo, decimos que es solo lectura. Estamos dentro de un try con el catch correspondiente, ¿vale? Y entonces lo que hago es, mientras el usuario quiere buscar un archivo, que luego dirá que no y será falso, lo que hacemos es decirle, oye, ¿qué registro es el que quiero buscar? Y dice, quiero buscar el registro 5. Vale, pues entonces tendré que saltar 4 por 12, por lo que os he comentado antes. Con SIG dejo posicionado el puntero saltándome los n-1 registros que tengo a la izquierda. Una vez que he hecho ese salto, pues ya hago la lectura del entero y la lectura del double. Y le pregunto, bueno, lo muestro en pantalla y le pregunto si lo quiere repetir. ¿De acuerdo? O sea, fijaros que Random Access File nos permite direccionar un registro dentro de un archivo. Hay que tener en cuenta una cuestión interesante que también se verá luego en el desarrollo de las prácticas, y es que puede que en un archivo tengamos un solo registro que ocupe, como en este caso, 12 bytes, lo que es el registro en sí, y sin embargo el archivo, al verlo en disco, veamos que nos ocupa 40 megas. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible que me esté ocupando 40 megas? Claro, va a depender del SIC que hayas hecho. Si haces un SIC muy grande, el archivo está vacío y haces un SIC a la posición 50.000, ese registro, antes de escribirse en disco, se ha desplazado el puntero 50.000 por el tamaño del registro. Quiere decir que todo eso va como espacio consumido. Aunque solamente estemos guardando un registro ahí al final del todo el desplazamiento que he tenido que hacer es espacio en blanco que consume espacio en disco. Claro, ese espacio que está ahí preparado para cuando lleguen todos los demás. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, la clase file que le he comentado al principio nos permite poder gestionar con un poquito más de seguridad la estructura de archivos que hay en disco. La clase file no es para manejar flujos, no. La clase file es como un puntero para poder llegar a un recurso que esté en disco.
Y además nos proporciona información adicional sobre el recurso que está en disco. Podremos ver cuáles son los permisos asociados, cuál es la fecha y día, o la fecha y hora de último acceso o modificación del archivo, en qué subdirectorio está ubicado. Podemos ver si ese recurso file es un directorio, podremos ver todos los archivos, o sea, como hacer un dir para ver todo el contenido, etcétera. Esto es bastante útil. Aquí tenéis un resumen de los métodos de la clase file. Yo creo el objeto, indicando el nombre del archivo, incluso el directorio, por ejemplo así, y a partir de ahí pues tengo estos métodos y algunos otros más para poder extraer información sobre el recurso en sí. Es bastante útil. Bien, para terminar el tema, vamos a ver la última posibilidad de poder gestionar archivos en disco, y es la de los flujos de entrada-salida como objetos. Bien, esto es muy interesante. Imaginad la situación en la cual tenéis un programa en ejecución, el de las esferas, que vimos el otro día, o los perros o las cajas, da igual. Tenemos objetos en ejecución. Y, por lo que sea, queremos parar la ejecución para rescatarla posteriormente. Claro, ¿cómo lo hacemos? Pues la única forma sería poder congelar, crionizar en disco esos objetos y recuperarlos después si los necesito, ¿vale? Para continuar la ejecución. Obviamente podría guardar en disco la información de los atributos que forman el estado de esos objetos y después, a la hora de retomar la ejecución, volver a crear los objetos reconstruyéndolos de nuevo mediante la invocación de new, utilizando esa información que he guardado en disco. Pero eso es bastante arcaico, digamos, y bastante pesado de hacer, porque tengo que volver a ejecutar todos los constructores para crear los objetos. Entonces, Object Output String y Object Input String me proporcionan la posibilidad de poder leer o guardar en disco objetos directamente tal como están en la memoria Java. Bien, vamos a verlo. La primera cuestión importante es que se almacenan en binario, en archivos secuenciales. Por eso se construyen sobre un file output string con el nombre del archivo. Y Object Output String es el decorador que voy a montar para poder escribir en este flujo de salida. Lo contrario sería un flujo de entrada y un Object Output Input String. Bien, WriteObject y ReadObject van a ser los métodos que voy a tener para poder manipular los objetos. De forma que, imaginemos que quiero guardar el objeto obj1 del tipo que sea, de mi programa Java, lo quiero guardar en el archivo data.dat. Entonces, creamos el flujo de salida con el Object Output String y en el momento que yo quisiera crionizar ese objeto, pues sería output.writeObject. La única restricción que tenemos para que el objeto obj1 pueda ser guardado en disco es que implemente el interfaz serializable. Serializable es un interfaz predefinido en Java que no tiene ningún método. Es decir, simplemente diciendo que implementamos el interfaz, se está implementando. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una interfaz que no dispone de ningún método? Es una manera de decirle al compilador Java que los objetos de esa clase van a ser objetos que serán guardados en disco. Esto hará que Java, a la hora de gestionar los objetos en memoria, esos objetos serializables, les dé un tratamiento específico. Los tenga un poquito preparados para el más allá, para entendernos. Bien, luego la lectura, ¿cómo la vamos a hacer? Pues creamos el flujo correspondiente espejo de entrada y ReadObject sobre ese flujo. Fijaros que hay que hacer el cast correspondiente a la clase en cuestión del objeto inicial. ¿Por qué? Porque ReadObject devuelve un object. Entonces yo tengo que guardarlo en un objeto de la subclase específica en cuestión, haciendo el class correspondiente. Ojo que como lo que yo haya guardado sea un hipopótamo y quiera hacer el cast a elefante, pues nos va a lanzar una excepción. Bien, aquí tenéis un resumen de todas las clases que hemos tratado en azul. En negrita
las otras que tiene Java y que no hemos contemplado, de filtros, de manejo de pipes, de otras cuestiones relacionadas con la gestión de memoria intermedia y gestión de arrays en memoria. Pero bueno, hay que decir que la totalidad de clases que hemos contemplado en el tema cubren perfectamente todo lo básico que necesitáis saber para la gestión de archivos de entrada-salida. Bien, con esto termina la presentación. La práctica correspondiente a la gestión de archivos es muy sencilla. Son distintos ejemplos de situación. Consideramos la clase perro y queremos poder escribir perros en disco utilizando data output string, que era el decorador para poder escribir tipos primitivos Java. Entonces, pues tenemos una clase, gestor de perros, que tiene este método, donde creamos los perros, los guardamos en un vector y mediante este método le pasamos el vector de perros y el nombre de archivo. Entonces, en este método en cuestión, lo que tenemos que implementar es alguno de los ejemplos que hemos visto en las transparencias para escribir los tipos primitivos Java. En este caso, pues es la edad del perro. Me parece que era la edad y el nombre del perro. Bien, en un archivo que se llame perritos.dat. Para todos los apartados de la práctica, lo que os aconsejo es que utilicéis como plantilla de partida los ejemplos que tenéis en las transparencias PowerPoint. Esos ejemplos de partida los cogéis, los pegáis y empezáis a quitar todo lo que no necesitáis. Por ejemplo, ya sabéis que el nombre del archivo es perritos.dat. Pues todo aquello que tiene que ver de que cojo el nombre del archivo del argumento de main o lo leo por el keyboard, todo eso fuera, ¿vale? Os quedáis con lo esencial. Bien, luego se dice otro método para hacer justo lo contrario. Es decir, dado el nombre del archivo, pues necesito un método que me devuelva un vector de perros. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito el ejemplo de lo que tendríais que hacer en cada una de las partes, en el método main y en el método escribir perros. Vale, el ejercicio 2 es para gestionar archivos de texto, ¿no? Con estos archivos, pues vais a ver que podéis visualizar el contenido utilizando el bloc de notas o hasta incluso el Word, cualquier editor de texto. Si lo intentáis con los de arriba, os aconsejo que los miréis y veréis que no podéis visualizar el contenido. ¿Por qué? Porque está escrito en el formato binario. El 3 es una modificación del ejemplo de Vox que visteis el primer día de prácticas para poder guardar objetos caja. ¿Vale? Entonces creáis objetos caja y directamente creáis un flujo y lo guardáis en disco y también lo recuperáis para que veáis que os funciona. ¿Vale? Y el 4 es para gestionar el acceso directo a registros mediante la clase Random Access File. Pues lo podéis hacer con perritos. De forma que consideráis dentro de la clase perro un atributo que sea el identificador del perro, un número menor que 1000, y este es el que utilizáis para la hora de calcular el desplazamiento. Es decir, si quiero leer el perro 25, pues tengo que saltar 24 por el tamaño de cada registro de perro, que tenéis que calcularlo según los criterios anteriores. Bien, con esto doy por terminada la explicación. Espero que os haya sido productiva. Lo bueno de que tengáis el vídeo es que podéis rescatar cualquiera de las explicaciones yendo hacia atrás en el vídeo. Insistiros también en la cuestión de que os aconsejo que echéis un vistazo al libro de Camelia Muñoz, donde explica muy bien esta cuestión de los archivos y de donde yo he extraído y he preparado este tema. Indicaros también que la gestión de archivos, aunque es un poquito feo desde un punto de vista de la presentación, luego desde el punto de vista práctico y el desarrollo de problemas, pues es bastante más atractivo, porque vais a ver que tenéis la posibilidad de gestionar archivos con gran cantidad de información. Ya os plantearé después una de las entregas semanales gestionando un archivo muy grande para
para hacer un procesamiento e identificar números primos, y entonces veréis la utilidad. Complementaremos todo esto de la entrada-salida con la parte de la gestión de bases de datos cuando toque, según el desarrollo de la asignatura, que será muy interesante y que veréis que está a años luz de lo que es la gestión de archivos, que es algo más primitivo, pero como os decía al principio del vídeo, la gestión de archivos es necesaria en algunos casos en los cuales los sistemas de bases de datos no son lo más adecuado. Muy bien, os deseo un buen día.